Listo, entonces vamos a empezar. Muy buenas tardes para todos. Ay, no sé si tengo el micrófono. Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a esta charla de este bloque de conversatorios que hemos programado para todo el año en el marco de la celebración del aniversario número 75 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Estamos muy contentos de que estén todos acá. En este momento, Luisa les va a enviar un link para que por favor lo llenen y al final de la charla poder enviarles ese certificado de asistencia. Entonces, sin más que decir, les damos la bienvenida a la charla Next Steps in the Connection and International Integration of Offshore Wind Energy. Para hablar de este tema nos acompaña nuestro egresado e ingeniero Manuel Valois. Manuel es egresado del programa de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle y de la maestría en Gestión Energética en la Universidad de Flensburgo. Él actualmente se desempeña como investigador en el Instituto de Investigación de Frankfurt y en la Universidad de Kassel en Alemania. Él allí trabaja proyectos de investigación enfocados en la planificación y operación de sistemas de generación eólica offshore y la operación de sistemas de distribución con alta penetración en fuentes renovables. Entonces, bienvenido Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Diana, por la presentación, al profesor Ferley por haberme extendido esta invitación para ser parte de este bloque de conversatorios que ha organizado la escuela. Y muchas gracias a las personas que se conectaron, a los que se van a ir conectando a lo largo de la presentación. Por ahí veo algunos nombres conocidos: Andrés Herón, Julesa Bonía, bueno, compañeros, amigos, que bueno, me alegra mucho que estén por aquí. Y bueno, un saludo y un abrazo. Voy a compartir mi pantalla. Yo creo que allí ya la pueden ver, ¿cierto? Sí, ahí ya estás compartiendo. Vale. Ok. Bueno, una vez yo pasé al modo de presentación, ya creo que no voy a poder ver si alguien me escribe en el chat. Pero bueno, para hoy he traído son 30 diapositivas. Tenemos un espacio de 1 hora. La idea no es acabar las diapositivas, sino conversar, charlar, si alguien quiere hacer un aporte a la discusión, entonces lo hacemos, digamos, inmediatamente, de manera activa. Por ahí cuando ya haga como una pausa para tomar aire, pues puede la persona simplemente tomar la palabra para que sea un poco más dinámico y no sea yo aquí dando un discurso de 1 hora, ¿no? El tema que he traído hoy para la presentación es un tema que va muy ligado con uno de los proyectos en los que yo trabajo en el instituto. Es un proyecto que se llama Ensons 2, que básicamente en este proyecto lo que estamos estudiando son las posibles maneras de reducir los costos de la conexión de los parques eólicos en el Mar del Norte de Alemania. Y bueno, no es una presentación del proyecto, pero son, digamos, los conceptos y las preguntas que nos han llevado, digamos, a hacer este proyecto de 3 años en el que ya llevo ya 2 años trabajando. Como sé que aquí hay personas, bueno, de todas las categorías, estudiantes, egresados, bueno, quizás egresados que no sean ingenieros electricistas y demás, traté de traer aspectos que sean del interés de todos. Entonces, bueno, quizás para algunos de los conceptos son al principio muy básicos, un poco de paciencia, que en la medida que vamos avanzando, digamos, nos vamos complicando un poco. Voy a hacer una presentación corta del instituto en el que trabajo para tener una idea de por qué ando yo metido en estos temas. Luego vamos a hablar un poco de unos conceptos básicos sobre la generación eólica, algunos puntos, aspectos que uno siempre debe tener en cuenta y que no se deben olvidar. Para luego pasar a un breve recuento de lo que ha sido el desarrollo de la industria de generación eólica en los últimos 40 años y compararla con otras tecnologías de generación renovable.
Luego de eso vamos a conversar un poco de cómo se conectan los parques eólicos actualmente, qué tecnologías se usan y cuáles son las alternativas que se piensan a futuro en aras de, de reducir los costos en esa conexión, lo que son las conexiones punto a punto y lo que se piensa en el largo plazo, que es una conexión multiterminal usando esas conexiones punto a punto y los desafíos que eso implica, la visión que tienen varios operadores de red en Alemania. Y bueno, mientras preparaba la presentación, hace creo que unas pocas semanas, el Ministerio de Minas y Energías hizo el lanzamiento de lo que es la hoja de ruta para el despliegue de la energía eólica cosa afuera en Colombia. Está en su etapa de consulta. Es un documento bastante largo, alrededor de 200 páginas, pero que bueno, he tratado de resumir aquí en unas cuantas diapositivas para que quizás al final discutamos, bueno, cuál es el futuro de la energía eólica y más precisamente la energía eólica cosa afuera en Colombia, si eso sí es viable, en qué momento o bajo qué condiciones, digamos, puede competir con las otras fuentes de generación de la matriz energética en el caso colombiano. Bueno, como el tiempo es oro, vamos a avanzar. La presentación de lo que yo hago, bueno, ya Diana, digamos que lo hizo bastante completo. Yo egresé de la Universidad del Valle en 2014, estuve en Colombia trabajando, haciendo de todo un poco, ingeniero residente, construcción, trabajé por una fábrica de transformadores y ya después de un año de egresado yo ya sabía que yo ya quería trabajar en temas de planeación, ¿no? Eso yo decía que ya eso era lo que yo quería hacer y traté, bueno, de cambiar mi empleo y trabajé al final para una empresa de consultoría en la ciudad de Cali. Ya ahí trabajaba como ingeniero investigador, estuve como un año trabajando en un proyecto de investigación en el área de energías renovables. Esos, digamos, fueron mis primeros pinitos, digamos que no me inicié con ese tema en Alemania, sino que me inicié en Colombia. Y luego vine aquí a hacer mi maestría. eh, y para escribir la tesis de mi maestría fui a Fraunhofer ICE, bueno, hay Fraunhofer con todas las siglas, luego lo explicaré un poco. Fui a Fraunhofer ICE en la ciudad de Freiburg, que es el instituto que se encarga de la investigación en el área solar, y allí escribí mi tesis en un tema de, de equivalentes dinámicos para simulación de estabilidad en sistemas con alta concentración de energías renovables. Ahí ha sido su error de un año, luego pasé a Fraunhofer IE, que es el Instituto para Tecnologías y Mercados Eléctricos en la ciudad de Kassel, y trabajamos en el instituto de la mano con la Universidad de Kassel, básicamente esa relación instituto de investigación, universidad, y por eso tengo, digamos, dos asociaciones, una con la Universidad de Kassel y una con Fraunhofer. La idea no es hacer aquí promoción del instituto, pero básicamente para los que no saben qué es Fraunhofer, Fraunhofer básicamente es el soporte para la industria alemana. Es el soporte desde la parte de investigación para toda la industria alemana. Son alrededor de 74 institutos o centros de investigación en todas las áreas, movilidad, seguridad cibernética, en el área de construcción, logística, en cuánta necesidad ya en la industria, hay un instituto de Fraunhofer que se encarga de eso y que se encarga de apoyar a la industria desde la investigación. En el área de la ingeniería eléctrica hay tres institutos que son ICE, y ya se los mencioné, es el que se encarga de todo lo que es la energía solar en la ciudad de Freiburg. Está IBES, que es el que se encarga de todo lo que es la parte eólica, que está en la ciudad de Bremen, y está Fraunhofer IEE, que es donde yo trabajo, que nos encargamos de más bien la parte de estabilidad, la evaluación de nuevas tecnologías, planeación y operación de la red eléctrica. En total son más de 28.000 trabajadores en Fraunhofer y el instituto se encuentra en todo el mundo, podríamos decir. Hay representación del conglomerado de Fraunhofer en todos los continentes y en América Latina tiene una presencia importante en Chile y en Argentina. En Chile con el tema de la energía solar hay un instituto relativamente grande, pero como pueden ver en este mapa realmente pues representación en todos lados, en Australia, Sudáfrica, Singapur, etcétera, etcétera. Realmente el instituto es grande y ha hecho aportes importantes a lo que ha sido la transición energética en Alemania, por ejemplo, cuando se construyó el primer parque eólico offshore en Alemania, que
un parque que se llama Alfa Ventus. Ese proyecto pues tenía una componente de investigación que se llevó a cabo en Fraunhofer ISET en esa época. Y cuando uno habla de lo que ha sido el desarrollo de los paneles solares y el aumento de la eficiencia, y uno va viendo cómo van cambiando esos récords de eficiencia, siempre aparece Fraunhofer ISET por allí. En Fraunhofer IEE, que es donde yo estoy, somos unos 400 empleados, casi todos dedicados a la investigación. Y el instituto tiene más o menos un presupuesto de 25 millones de euros al año, es decir, que hay una inversión grande en los proyectos que se realizan. Y el portafolio de servicios es variado. Hay un área de meteorología que es bastante exitosa, que se encarga, digamos, de realizar pronósticos, tanto para el área solar como para el área eólica, y es un producto que se vende muy bien, pues los generadores normalmente acostumbran a comprar pronósticos de varios proveedores para así tener un promedio un poco más real, y esa área es muy exitosa, pero hay otros colegas que se dedican a la parte económica, a la parte térmica, y en mi área, en mi grupo, nos dedicamos básicamente a la planeación y a la operación de redes eléctricas y redes eléctricas con alta penetración de energías renovables, que es básicamente lo que significa el plan de la transición energética del gobierno alemán. Bueno, digamos, cerremos esa parte allí y ahora hablemos un poco de la energía eólica, los conceptos básicos, ¿no? Porque, bueno, esto es una hora y eso no nos va a alcanzar para todo, pero básicamente la energía eólica tiene tres variables que determinan cuánta energía se puede producir. Lógicamente, la velocidad del viento, el área de las, de las, de las aspas, y algo que a veces se olvida y normalmente se toma como una constante, que es la densidad del aire, ¿no? A mayor altitud, menor la eficiencia de la turbina. Y esos son básicamente las tres variables que definen cuánta energía voy a producir. ¿Y cómo está compuesta una turbina eólica? Básicamente uno tiene aquí en el número 1 un testigo que mide todo el tiempo la velocidad del viento y la dirección. Y en base a esa información se ajustan las aspas de la turbina para que esas creen la mayor resistencia al viento y poder tener la mayor eficiencia posible. Y este eje al cual está conectado las tres ascuas es un eje de baja velocidad, de 7 a 12 revoluciones por minuto, que no es ideal, digamos, para ser conectado a un generador, por lo que se pasa a un gearbox, que esto viene siendo básicamente una caja de cambios que permite llegar, digamos, a las 1500 revoluciones o a velocidades que son típicas de un generador. En la actualidad se utilizan muchos generadores asíncronos, eh, pero la tendencia al futuro en áreas donde los vientos son fuertes y son relativamente constantes es que se vaya pasando cada vez más al uso de generadores síncronos. Hasta aquí, bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle. Y aquí es cuánta es la ecuación de la energía eólica, una ecuación muy conocida. Yo por aquí vamos a utilizar este láser, que creo que lo alcanzan a ver. Bueno, básicamente para yo saber cuánta energía voy a generar, es una ecuación de 1/2 de la densidad del aire por el área de barrido, que es básicamente esa circunferencia imaginaria que se genera alrededor de las aspas de la turbina, multiplicado por la velocidad del aire al cubo. Y aquí es un factor importante, y es que la velocidad del aire está elevada al cubo, por lo que cuando cambia la velocidad del aire, la relación de la velocidad del aire y la potencia que se genera no es lineal. O sea que pequeñas, o lo que uno podría considerar pequeñas variaciones en la velocidad, tiene realmente grandes impactos en la energía producida, ¿no? Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo cuando se evalúan los proyectos, porque no es una gran diferencia si uno, no sé, planea su proyecto y hace todo su análisis económico pensando que va a tener una velocidad media de
10 metros por segundo y luego resulta que no eran 10, sino que eran 8. Entonces eso es algo para tener en cuenta. Por eso normalmente cuando se van a hacer proyectos de generación eólica, el inversionista hace sus propias mediciones por varios años, porque a veces las mediciones que se toman, por ejemplo, de mapas y otros sitios no son realmente confiables. Alguien me comentó hace muchos años que cuando se construyeron los primeros mapas eólicos en Colombia, las medidas que se tomaron fueron las medidas de los sensores de los aeropuertos, lo cual pues implica un error porque los aeropuertos normalmente se construyen en los lugares donde menos viento haya, pues para la seguridad de las aeronaves. Eso ya fue hace varios años, por lo que yo creo que, digamos, los mapas eólicos que se utilizan en la actualidad no tienen, digamos, este error, si se le puede llamar así. Pero esta energía que tenemos aquí hay que multiplicarla por un factor de eficiencia. Y ese factor de eficiencia está compuesto por la eficiencia aerodinámica, la eficiencia mecánica y la eficiencia eléctrica. Y en cuanto a la eficiencia aerodinámica, hay un límite teórico que es algo que se llama el límite de Belts, que básicamente dice cuánto es el máximo que yo puedo extraer del viento, y eso es alrededor del 59%, ese es el límite teórico, porque básicamente si viene una ráfaga de viento y yo estoy girando con mi turbina, no puedo tomar el 100% de la energía, pues al final siempre tengo una ráfaga de viento que está por detrás de la turbina. Ese límite teórico es alrededor del 59% y digamos turbinas hoy por hoy, el límite práctico es de alrededor del 50%, un poquito más, un poquitico menos, es decir, que son bastante eficientes. Algo que a veces no le cuentan a uno, o digamos para los que son más jóvenes, los estudiantes, es que ese generador no está directamente conectado a la red, ¿no? Este generador, entre el generador y el transformador hay un back-to-back converter que coge esa señal de AC, la convierte a DC y luego la convierte nuevamente en AC, ya que pues la velocidad del viento no es constante, así que aquí la frecuencia está variando todo el tiempo. Y pues para podernos conectar a la red necesitamos que esa frecuencia sea constante, lo cual se logra a través de este conversor back-to-back, espalda a espalda, por así decirlo, ¿no? Eso es importante porque ya en este punto, cuando se tiene este inversor aquí en el medio, en términos de estabilidad, lo que pase en la red, el generador ya no se da cuenta. Básicamente, este elemento aísla el generador de la red en términos dinámicos, y es por eso que ya el generador eólico no es una fuente de reserva momentánea o de inercia para la red, ¿no? Ese es un tema de estabilidad, que en la medida en que se avance en la transición energética se reduce el número de generadores sincrónicos en la red, lo que significa una reducción en la inercia y mayores variaciones en la frecuencia ante desbalances de potencia activa, ¿no? Es un tema largo y extenso que no vamos a discutir hoy en profundidad, pero quería traerlo aquí como decimos por ahí en algo popular, dejar la pullita y de pronto ampliarlo más adelante en la discusión. Bueno, ¿cómo ha sido el desarrollo de la energía de esta industria? Básicamente, esta industria tiene madurando alrededor de 40 años. En 1982 se instaló el primer parque eólico en Europa con 5 turbinas de 20 kilovatios. 20 kilovatios. Si hoy estamos hablando de turbinas de 6, 50 años, realmente es abismal. Y un par de años después se empezó con la producción ya en serie de turbinas eólicas con las firmas Vestas, que es danesa, y Enercon, la firma alemana. Bueno, esta es la versión europea de la historia. La versión americana tiene algunas variaciones. Y ya en 1995 habíamos pasado de turbinas de 20 kilovatios a turbinas de 1.5 megavatios, ¿no?
Ya en el año 2000 se construyó el primer parque eólico offshore, costa afuera, en Dinamarca. Digamos que los daneses han sido los pioneros en todo este negocio, con 20 turbinas de 20 megavatios. Y ya en 2009 estábamos hablando de tener un parque eólico flotante con una capacidad de 2.3 megavatios. Este parque eólico flotante ha servido básicamente de laboratorio durante todos estos años. Y ya en 2012 teníamos en Inglaterra, digamos, un récord de lo que en ese momento era el parque eólico offshore más grande del mundo, con una capacidad de 367 megavatios. Y aquí un hito importante es este acuerdo en el que llegaron los países europeos en 2016 para hacer un desarrollo conjunto de la generación eólica en el Mar del Norte, ¿no? Eh, Vamos a avanzar aquí rápidamente. Y todo eso aquí ha llevado a una reducción de los costos a lo largo del tiempo, que aquí tenemos una comparación de cuánto es el levelized cost of energy, el costo nivelado de energía, que es básicamente una variable para, pues, digamos, los que no la conocen, con la que yo mido cuánto me cuesta la producción del kilovatio hora para diferentes tecnologías de generación. Y aquí tenemos lo que es la generación onshore y offshore. Hay otras tecnologías, pero voy a centrarme aquí en estas dos, porque básicamente uno dice así como a ojo de buen cubero, como se dice, que la generación offshore cuesta alrededor de 2 veces de lo que cuesta la generación onshore o en la parte continental, ¿no? Y ahí es la pregunta cuando vamos más adelante a ver lo que es la hoja de ruta para Colombia, si realmente va a haber en algún momento inversión considerable en la generación offshore en Colombia, considerando, digamos, estos costos y considerando que la generación solar es mucho más barata incluso que la generación eólica y mucho más barata que la generación eólica offshore, ¿no? Esta es una gráfica de un reporte de lo que sería el Ministerio de Energías en Estados Unidos. Ese es bueno, se me va el nombre en ese momento. Y aquí básicamente está lo que se espera, lo que diferentes firmas, consultoras, académicos, estudios dicen que va a pasar con este costo nivelado de energía para la generación offshore, eh, con anclaje fijo, y con la generación offshore con tecnología flotante. Y como podemos ver, más o menos alrededor del año 2035, estas dos tecnologías podrían tener precios similares, lo que abre, digamos, la puerta a la generación offshore flotante, que es donde, digamos, Colombia tiene un potencial considerable. Bueno, 20 minutos, vamos bastante rápido. Vamos a darle un poquitico a la revolución y voy a tomar un poquitico de agua para que ahorita, digamos, no sé si hasta este momento alguien tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. 3, 2, 1. Yo asumo que eso es un no. Así que hablemos ahora de cómo se hace la conexión de estos parques eólicos. Básicamente, estos parques eólicos en la actualidad utilizan conexiones radiales. Básicamente, conexiones radiales, donde para distancias cortas, cuando la distancia de, desde, digamos, el punto de conexión en la red continental al parque eólico no está alrededor de los 100 kilómetros, más de 100 kilómetros es un poco difícil. Se utiliza una conexión en AC, donde básicamente el parque eólico tiene una red interna en AC de 66 kilovoltios. Eso va a un transformador que pasa a los 220 kilovoltios. Se hace esta transmisión y se conecta, digamos, al sistema interconectado nacional. Pero lo que pasa es que en la medida que nos alejamos de la costa, esas distancias empiezan a aumentar y ya la tecnología en AC no es ideal porque ya las corrientes de carga de los cables empiezan a aumentar, el efecto Ferranti,
y llega un momento en que sencillamente la corriente de carga básicamente asegura la capacidad del cable y hay que desistir de lo que es la tecnología en corriente alterna y hay que pasar a la corriente directa, a, a la corriente directa de alta tensión, pero el concepto básicamente es el mismo. Básicamente tenemos el parque eólico, uno o dos, que tienen su red interna, NAC, están conectados, hay un montón de configuraciones que se pueden elegir dependiendo de la confiabilidad que uno quiera, y eso pasa a un transformador, una subestación que está en una plataforma marítima, como les decía. En la actualidad esa plataforma está anclada al fondo del mar y es por eso que para la generación eólica se dice, bueno, uno dice, bueno, son números fáciles de recordar, que para profundidades de mayor a los 100 metros es mejor, digamos, olvidarse de la posibilidad de construir un parque eólico offshore si la profundidad del mar es mayor a los 100 metros, ¿no? Pero la verdad, la mayoría de los parques están de los 70, 50, 40, 30 metros y bueno, en la medida en que esa profundidad aumente, pues así mismo aumentan los costos. Y ya luego de esa plataforma tenemos un inversor que toma la señal de AC, la lleva a DC, transmitimos y luego tenemos otro inversor ya en la costa, que toma la señal de DC y la convierte en AC y nos conectamos al sistema interconectado nacional. Esto puede variar, digamos, las configuraciones, puedo tener, digamos, 3 parques eólicos, cada uno plataforma quizás, donde en la plataforma tengo solo la subestación con los transformadores, tengo una plataforma más grande, donde tengo mi, mi inversor. Bueno, hay diferentes opciones, pero básicamente el concepto es el mismo. Parque eólico, transformación, AC, DC normalmente para grandes distancias, transmito y luego convierto nuevamente a AC. Pero aquí el problema es que si falla algún elemento de la cadena, ya me quedo por fuera. Si falla un elemento de la cadena, bien sea si hay una falla en el inversor que está en la parte continental, que está en la parte marítima, si hay una falla aquí en el cable, también no puedo llevar nada de mi generación a la red. Y bueno, y es una configuración relativamente sencilla porque, digamos, para un nivel de voltaje de 380 kilovoltios en DC, en la actualidad no hay, no hay cortocircuitos para esa tecnología, así que cuando aquí se presenta una falla, no hay necesidad de instalar eh, pues, breakers en, en este cable de DC, porque cuando aquí se presenta una falla, lo que se hace es interrumpir en el lado de AC, que bueno, los interruptores de AC es una tecnología vieja, conocida, es relativamente barata, así que se hace la interrupción en el lado de AC mientras se arregla aquí el problema, si hay un cortocircuito o alguna falla en el cable. Sigamos avanzando. En cuanto a la tecnología en la parte de electrónica de potencia que se utiliza aquí en el inversor y en el conversor, años atrás se inició con el uso de lo que eran los LCC, que es Line Commutator Converter, que básicamente son inversores que funcionan con dos tiristores, con tiristores, perdón, pero esos tienen, digamos, ciertas desventajas. El flujo de potencia solo se permite en un sentido, tienen un alto consumo de potencia reactiva, solo se pueden instalar en puntos de conexión de la red que sean fuertes, digamos que tengan que lo que se considera como un punto fuerte de la red, es un punto que es estable en términos de voltaje, que no está muy alejado de los centros de generación, es normalmente donde la corriente de cortocircuito o la relación de la corriente de cortocircuito, la relación entre la potencia de esta unidad, la potencia nominal y la, y la potencia de cortocircuito en el punto de conexión es de más de 4. Tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, en los últimos años, lo que se ha pasado a utilizar es el Voltage Source Converter, que
utiliza básicamente la tecnología de los IGBT. Y eso tiene muchas más ventajas. La única ventaja es que tiene mayores pérdidas de potencia activa, pero en términos de control de potencia, este elemento permite controlar el flujo de potencia y permite, digamos, hacer que el flujo de potencia vaya en un sentido o en otro. Tiene muchas ventajas desde la parte del control. Y aquí voy a hacer una pausa porque pues el nombre, como es Voltage Source Converter, convertidor fuente de voltaje, muchas personas muchas veces se asume que esto es inmediatamente un grid forming converter. Básicamente, hoy por hoy, la mayoría, o tú no podrías decir que todas las estaciones de parques eólicos offshore y también onshore que están conectados a la red, están conectados a través de un grid following converter o convertidor seguidor de red. Eso básicamente lo que significa es que este elemento que está aquí funciona si solo si hay una señal de voltaje en el punto de conexión. Si no, él no funciona. Y si, digamos, hay un apagón en la red, esta red que tenemos aquí no puede servir para, para arrancar o para suministrar la red nuevamente, para suministrar una señal de voltaje a la red nuevamente. Funciona así solo si hay una señal de voltaje aquí, eso es lo que se llama un grid following converter, que básicamente funciona como si fuera una fuente de corriente, pero la tecnología los VSC permite que eso sea un grid following o un grid forming converter, y si se configurara como un grid forming converter o como un convertor formador de red, sí estaría en la capacidad de definir una señal de voltaje aquí, no necesitaría una señal de voltaje que provenga de la red, y en caso de que aquí haya un apagón, esta unidad podría servir para restablecer el servicio, al menos en un área limitada del sistema. Esas son unas diferencias que a veces uno se olvida y confunde. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque ¿qué va a pasar hacia el futuro? Por ese tema de estabilidad que les comentaba hace unas diapositivas atrás, la tendencia al futuro es que estos inversores que están conectados, que hacen de puente entre la red interconectada de AC con los parques eólicos, la tendencia es que esos convertidores pasen a ser grid forming converter en los próximos años. Y eso responde a la necesidad de suministrar inercia o reserva momentánea de manera artificial. Básicamente, cuando el convertidor se configura como un grid forming converter, puede simular, bueno, ya las estrategias de control, la gente experta, bueno, lo hace posible, pero puede simular el comportamiento de un generador sincrónico y puede suministrar inercia, una inercia que es sintética, pero, pero puede suministrar esta inercia, y esto ayuda a lo que es la estabilidad, más precisamente la estabilidad de frecuencia del sistema. Así que esa es la tendencia, digamos, al futuro, porque si no se hace, llega un momento en que no puedo seguir, digamos, desconectando generadores síncronos de la red y garantizar al mismo tiempo la estabilidad de la red de frecuencia y estabilidad de los motores y demás. Vamos en, bueno, media hora. Aquí es un mapa de básicamente cómo está configurada el Mar del Norte. Eso es solo para Alemania. Digamos, esta es la costa del Mar del Norte de Alemania. Y vamos a ver que en la hoja de ruta del Ministerio de Minas y Energía para Colombia se hizo algo similar. Y aquí está definido por zonas. Es una zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Y los proyectos de generación eólica en el mar se van construyendo de acuerdo a esas zonas. Una vez se han hecho todos los proyectos se construyen en estas pequeñas zonas que están aquí definidas, teniendo en cuenta, digamos, factores ambientales, factores de tránsito marítimo y demás. Y una vez, digamos, se construyeron todos o casi todos los proyectos en la zona 1, se pasa a la zona 2, se pasa a la zona 3, a la zona 4, a la zona 5. Todo esto, como podemos ver aquí, se ha hecho con conexiones radiales hasta el momento.
conexiones radiales o las conexiones punto a punto. Pero ya en la zona 4 y en la zona 3 estamos hablando de distancias de más de 200 kilómetros, distancias que alcanzan casi los 300 kilómetros desde la costa. Es básicamente imposible ver el parque eólico si uno se para en la costa y es imposible verlo. Y para esas distancias y las profundidades del mar van aumentando un poco, aunque el mar del norte es un mar bastante con muy poca profundidad. El tema de los costos empieza a ser una preocupación, ¿no? Porque ya ese índice se eleva a las cost of energy, esa variable que les mostraba anteriormente se empieza a incrementar y eso hace pues, que los proyectos no puedan ser competitivos y eso dificulta la participación de los proyectos en el mercado eléctrico, ¿no? Entonces eso obliga a que empiecen a pensar alternativas de cómo reducir los costos, y eso, digamos, es parte de lo que trabajamos en el instituto. Y una de las alternativas que se encuentra pues, en estudio, todavía no se ha construido el primer parque eólico con este concepto, pero que es algo que creemos que va a ser una tendencia a futuro, es la conexión en paralelo de un inversor VST, de esa tecnología que les hablaba. Esta es la parte marítima y aquí tenemos la parte, digamos, continental. En la parte continental, digamos, no tendríamos cambios, pero en la parte marítima la idea es no tener aquí, bueno, eso se construye normalmente de manera modular, no es un solo equipo, sino que son varios equipos en paralelo. Y la idea es tener solo un convertidor VST y que los otros sean rectificadores de diodo. Y eso pensaría uno que es como volver al pasado, que pues la electrónica de potencia avanzó, rectificador de diodo, divisor y GBT, y ahorita, digamos, devolvernos a un rectificador de diodos, uno pensaría como que vamos para atrás, pero los rectificadores de diodos son más eficientes en términos de pérdida de potencia activa. Las pérdidas de potencia activa aquí son menor, cuestan muchísimo menos, son menos pesados y eso también, digamos, tendría efectos en el costo de la plataforma. Se pueden reducir los costos de lo que cuesta la plataforma. Y eso básicamente, ¿cuáles son las limitaciones del rectificador de diodo? Que esto no tiene ninguna posibilidad de controlar, que el flujo de potencia se permite solo en una dirección. Y los parques eólicos normalmente necesitan una pequeña cantidad de potencia activa de energía para arrancar. Y eso es lo que haría aquí este VC. Este VC se encargaría de tomar una cantidad de potencia de la red continental, llevarla al parque eólico para que este parque eólico pudiese arrancar. Y una vez este parque eólico empieza a generar potencia, el sentido del flujo de potencia en ese equipo que sí lo permite cambiaría y él podría definir cuánta potencia va a pasar por aquí, es decir, que el resto de la potencia va a pasar, pues, la conducirían los rectificadores de Dios. Esa es una alternativa y aquí, bueno, hay un tema de control que hay que desarrollar. Pues digamos que bueno, también trabajamos con la Universidad de Hannover y los colegas de la Universidad de Hannover son los que se encargan aquí de investigar, digamos, cuáles son las estrategias de control que se necesitan para que eso funcione, pero todo indica de que es posible, que los costos se reducirían y hay un operador de red con el cual trabajamos que es TENNET, que está bastante interesado en este concepto y nosotros creemos que en los próximos años se puede empezar a construir el primer parque eólico offshore con este concepto. Bueno, hablando del futuro de la conexión, como les decía hace unos minutos, el problema es que si en estas conexiones que tenemos hoy, que son conexiones radiales, falla un elemento de la red, básicamente dejo de generar y empiezo a perder dinero, ¿no? Entonces, digamos que en el mediano plazo, lo que se piensa construir es algo que se llama el Wind Power Hub Concept, que es básicamente construir una gran plataforma en la que se conecten varios parques eólicos y luego desde esta plataforma me conecto bien sea a varios puntos de mi red, digamos, a varios puntos de la red en Alemania, o me puedo también conectar a diferentes países.
La ventaja es que si aquí falla un elemento, pues yo puedo seguir transmitiendo mi energía a otros puntos de la red a través de las otras conexiones. O si quizás en este punto de la red continental tengo un tema de congestión, pues con la tecnología de los FABC, que es controlable, me permite hacer ese control del flujo de potencia, porque en la tecnología AC, básicamente el flujo de potencia es resultado de la impedancia de las líneas y la impedancia de los transformadores, donde a la física del sistema de potencia, pero en las redes de DC, con tecnología VC, yo puedo controlar el flujo de potencia, puedo controlar el flujo de potencia para, digamos, resolver temas de congestión en mi red o para simplemente, digamos, reducir las pérdidas en mi red de DC o también reducir las pérdidas en la red de AC, y eso es algo que, digamos, también es parte de lo que trabajamos y en lo que yo me ocupo, que es básicamente el desarrollo de algoritmos de optimización, ¿no? Algoritmos de optimización para determinar cuáles son los parámetros óptimos de voltaje, AC, DC y ángulos, de manera que se reduzcan, por ejemplo, las pérdidas o los costos de operación de la red. Ese, digamos, es un concepto que en Alemania todavía no se ha empezado a implementar, pero digamos que es una mirada hacia el futuro. Y más adelante vamos a ver que esto no se va a empezar a hacer desde cero, ¿no? Eso no es que eso va a empezar a hacer desde cero, sino que la idea es coger las conexiones radiales que ya existen y de alguna manera empezarlas a interconectar, ¿no? En este concepto del Power Hub, los que más adelantados van son los daneses, porque ya digamos tienen un proyecto que pronto va a iniciar su construcción, ya tienen presupuestos, diseños y demás. Y los daneses lo que van a hacer es una isla artificial. Literalmente van a construir una isla artificial en el Mar del Norte. Esa isla artificial va a tener más o menos esta forma que vemos aquí. Va a tener un puerto, va a tener un lago artificial, un aeropuerto. Bueno, pues dicho, eso va a ser una pequeña ciudad y esto lo que va a hacer es eso. Aquí se van a reunir la generación de varios parques eólicos. Esta isla también va a tener lo que es producción de hidrógeno. Bueno, seguro algunos de ustedes ya han escuchado mucho esto del Power to X, que es la producción de hidrógeno a través de esa energía residual de los parques eólicos, porque básicamente en muchos momentos del día se puede generar, pero no hay demanda, así que básicamente se deja de generar y esa energía realmente se puede utilizar para la producción de hidrógeno. Eso vamos a hablar un poco más adelante. Y bueno, este es el proyecto de los daneses, un proyecto que pretende reunir en esta isla 10 gigavatios de potencia de generación eólica y repartirlos a diferentes países, Alemania, Inglaterra, Noruega. Es decir, participar en varios mercados eléctricos. Y eso también es una ventaja, porque ¿dónde vendo mi electricidad? Pues voy al mercado donde mayor beneficio pueda tener. Y eso al final lo que indican los estudios es que todos estos conceptos van a permitir, ese concepto del Power Hub va a permitir que se reduzca el costo del precio de la electricidad en Europa en términos generales. Y pues como los alemanes están haciendo sus Power Hubs, los daneses están haciendo sus Power Hubs, los ingleses igualmente, igual que los holandeses, pues eso al final vamos a tener en el Mar del Norte, que es ese mar que está aquí, varios Power Hubs, ¿cierto? Que van a reunir la generación eólica, que en estas islas también se va a producir hidrógeno. En este Mar del Norte hay unas líneas de gas que pasan por aquí y pues como sabemos el gas se puede combinar con el hidrógeno en ciertas cantidades y se puede utilizar para el suministro industrial, doméstico y demás. Y la idea luego es empezar a interconectar esos hubs, lo que va a crear una red multiterminal, ¿no? Una red multiterminal donde básicamente todo el tiempo vamos a estar utilizando la energía eólica, no vamos a tener esa condición de que si no hay demanda, pues no genero y empiezo a perder, sino que pues si no hay demanda aquí, puedo llevar la electricidad a donde haya demanda, puedo llevar la electricidad a donde se necesite, porque pues el viento tampoco es igual en todos los puntos, o sea que quizás aquí no está haciendo viento, pero sí acá, y eso va a hacer que el factor de planta de esos parques eólicos aumente, por lo cual para ver una reducción en los costos de la electricidad. Y hablando de Power to X o esa generación de hidrógeno, algo que a mí me parece que va a ser lo que llama un game changer,
cambiador del juego. Ese es un desarrollo que está haciendo Siemens en el momento, que básicamente Siemens tiene un proyecto para que en 2030 sus turbinas que hoy funcionan a gas puedan funcionar 100% con hidrógeno. Y yo creo que eso realmente va a transformar el sector eléctrico. Básicamente, bueno, para los que digamos, no tengan mucha idea del tema de la producción de hidrógeno, lo que se plantea es tomar la energía solar, eólica, la energía de las fuentes renovables que yo no utilizo, o porque no hay demanda en el momento y que tienen un costo de oportunidad cero, porque no necesito invertir en un recurso primario, llámese gas, carbón, y con eso puedo producir hidrógeno en un electrolyzer. Ese hidrógeno, bueno, hay que comprimirlo, si hay que comprimirlo, si digamos la fuente, si la turbina está en otro lado, pues, o si se quiere almacenar, habrá que comprimirlo. Y muchas personas hablan en contra de ese proceso porque dicen, pues hay que usar hay que invertir una energía para comprimir ese gas, pero pues si esa energía la tengo de fuentes renovables que tienen un costo de oportunidad cero, pues eso no me está costando nada. Si ese gas luego lo llevo a mi turbina, pues tengo básicamente las mismas turbinas de gas que tenemos por todo el mundo hoy por hoy, pero esas turbinas de gas, todas esas centrales de generación a gas, en un futuro pueden funcionar con hidrógeno. Pueden funcionar con hidrógeno, con algunas adaptaciones, eso es lo que está trabajando Siemens en una planta que tienen aquí en Alemania. Y bueno, ya el hidrógeno se puede utilizar para muchas otras cosas. Hay ya proyectos para utilizar el hidrógeno en la aviación, bueno, etcétera. Entonces, digamos que el hidrógeno va a jugar un papel importante. Vamos a acelerar un poquito porque ya nos está comiendo el tiempo. Otros conceptos que hay, digamos, para el desarrollo de la generación eólica aquí en Europa es el concepto de otro operador de red que es Amprion, el cual dice, bueno, pues esto de conectar estos parques de manera radial nos sale muy costoso a la medida que nos alejamos de la costa. Construyamos una barra que atraviese todo el Mar del Norte, ¿cierto? Luego derivamos esa barra hacia los diferentes países y conectamos todos los parques eólicos a esta barra en diferentes puntos. Ese es, digamos, otro concepto. Y esos conceptos se pueden combinar. Pero la pregunta es, digamos, yo estoy en el Mar del Norte y tengo 3 hubs o esas islas artificiales que son estos conglomerados de parques eólicos. La pregunta es, ¿yo qué topología construyo? ¿Puedo construir una topología, digamos, radial, una topología con más o menos interconexiones? Y eso, digamos, es de las preguntas que nosotros tratamos de resolver en los proyectos, es ¿qué topología es la óptima a desarrollar? ¿Cuál tiene esa relación costo-beneficio que, que sobresale sobre las demás? Y para eso, digamos, hacemos esos algoritmos de optimización en un software que se llama AMPL, en lo cual, digamos, definimos varias topologías, hacemos simulaciones, por ejemplo, basados en el método de Monte Carlo y definiendo unas probabilidades de falla. Y, digamos, allí podemos encontrar, digamos, qué topología, digamos, tiene ventajas sobre otras o qué tecnologías se deberían utilizar y demás. Como les decía, no es las conexiones punto a punto, digamos, no tienen la necesidad de este DC breaker, este interruptor en DC, pero cuando ya hablamos de una red multiterminal, sí hay necesidad de tener la posibilidad de interrumpir en la red de DC y para, digamos, los niveles de tensión, como ya les había dicho, no existen la actualidad de esos interruptores, por eso está trabajando Siemens, digamos, en el desarrollo de esos interruptores. Y solo eso para decir que, bueno, todos estos conceptos van de la mano con la industria, básicamente, que es centrarse operador, centros de investigación y fabricantes para que ellos decían qué es lo que se necesita y el fabricante, digamos, tenga unos tiempos para hacer esos desarrollos. Y es así, digamos, como se trabaja y se desarrolla la industria, por lo menos aquí en Alemania. Siguiendo adelante con lo que es la conexión punto a punto y este concepto de la red multiterminal,
Aquí, digamos, básicamente lo que le decía, esta red multiterminal no es coger todo, tirarlo a la basura y empezar a construir de nuevo, ¿no? Olvidémonos, digamos, de esta parte que está aquí y en la actualidad lo que tenemos son conexiones punto a punto, conexiones como esta, aquí, punto a punto, conexiones punto a punto, pero yo luego esas conexiones las puedo empezar a enlazar, ¿no? Puedo empezarlas a enlazar y construir una red multiterminal. Esa red multiterminal va a necesitar de un control, de una lógica de control para, para, para que me permita a través de estos FAOS que tengo aquí, poder controlar el flujo de potencia. Que es lo que les decía, que la ventaja de los FAOS es esa posibilidad de controlar el flujo de potencia. Estos puntos aquí pueden ser diferentes países o pueden ser puntos de conexión dentro de un mismo país. Y es necesario, digamos, que estos FAOS se conecten acá con este coordinador, digamos, de esa red multiterminal. Y también es necesario que estos FAOS tengan varias estrategias de control. Y aquí es donde empiezan a aparecer, digamos, las dificultades, porque básicamente para construir una red multiterminal se necesita que esos FAOS tengan tres lógicas de control, básicamente, que es potencia constante, voltaje constante o un DC drop control, ¿no? Pero en la actualidad, esta lógica de control no hace parte de las conexiones punto a punto porque no se necesita. Y en redes que están conectadas a puntos débiles de la red continental, esta lógica de control tampoco se utiliza porque esto, bueno, cuando el punto de conexión es un punto débil, hay un problema, se puede presentar un problema de estabilidad en la lógica del controlador, porque básicamente cuando se inyecta potencia activa, se afecta el voltaje y eso, bueno, genera unos problemas de estabilidad del controlador y, bueno, cuando se conectan a puntos débiles, esa lógica no se tiene. Entonces, eso obligaría a hacer modificaciones en la lógica de control de esas conexiones punto a punto que existen hoy para poder adaptarlas al funcionamiento de una red terminal, que es básicamente este modo de control que sería específico para la red multiterminal. ¿Y quién haría eso? Eso lo tendría que hacer básicamente el proveedor. El proveedor es el único, es el único que conoce su lógica. Esto básicamente es una caja negra y el fabricante es el único, digamos, que tiene las llaves para hacer modificaciones a esas lógicas de control. Eh, y esta diapositiva, bueno, hay varios, si todos los parques eólicos y todas esas conexiones punto a punto son del mismo fabricante, digamos que no tenemos mayores problemas, lo podemos hacer directamente, pero si tenemos varios fabricantes, que es lo que realmente pasa en la realidad, si tenemos aquí parques eólicos de Vestas, otros de Gamesa, si tenemos otros de Enercon, pues y luego vamos a construir una red multiterminal que tiene un controlador de superior, pues esos señores se tienen que comunicar con ese señor de acá, y ese señor básicamente habla otro idioma distinto a ese señor de acá, y habría que empezar a construir interfaces para poder habilitar esta comunicación. Básicamente es un tema de interoperabilidad, un tema de interoperabilidad que no está resuelto, que digamos es uno de los desafíos a futuro y que se está trabajando por solucionar, se está trabajando por solucionar, tratando de estandarizar cuáles son las variables que, que necesitan compartirse y que, digamos, todos los fabricantes hablen el mismo idioma para poder facilitar esta construcción de esas redes terminales en el futuro. Voy a pasar aquí rápidamente a lo que es la hoja de ruta diseñada por el Ministerio de las Energías, son unas cuantas diapositivas. En términos de generación eólica offshore, ¿cuál es el potencial que tiene Colombia? El potencial que tiene Colombia, lógicamente, en La Guajira, pero el mar del Caribe es un mar que a poca distancia de la costa, las profundidades empiezan a aumentar y empiezan a aumentar considerablemente. Por eso es que los parques eólicos en La Guajira, en esta hoja de ruta, las áreas de exploración están muy cerca a la costa.
máximo 50 kilómetros alejados de la costa. Y en este documento se definen estas dos tecnologías, que es digamos, la tecnología que va fija al fondo del mar, lo que es la generación flotante. Y vemos que básicamente la generación flotante es, bueno, casi comparable con lo que va a ser la generación bueno, anclada al fondo del mar. Y si recordamos que esta cuesta mucho, mucho, mucho más que esta, la pregunta es si esos proyectos en algún momento van a tener lugar, si hay todavía espacio para construir parques eólicos en la parte continental, que cuestan más o menos la mitad de lo que cuesta la generación offshore y más con tecnología flotante. Esa es una de las preguntas. Y bueno, yo no lo encontré en el documento, pero yo supongo que en Colombia, si esto llega a tener lugar, por las distancias que son muy cortas a la parte continental, se va a utilizar tecnología de corriente alterna. Digamos que por las distancias no se justificaría utilizar conexiones en DC, por lo cual, digamos, el concepto de una red multiterminal tampoco creo yo que vaya a tener lugar en el futuro. Aquí un pequeño, son dos mapas, básicamente están los vientos, mapa de vientos, como podemos observar, los vientos fuertes están aquí, en la zona norte, pero yo no descartaría, digamos, la zona del Pacífico cuando la tecnología flotante, digamos, tenga costos muy, muy bajos. Yo creo que aquí también se podrían desarrollar algunos proyectos con generadores pequeños. Y este mapa me muestra la profundidad de las aguas. Y claramente, como podemos ver aquí, a muy poca distancia de la costa, ya estamos hablando de profundidades de alrededor de los 1000 metros. O sea, y otro factor a considerar es que la velocidad del viento aquí, en esta parte costera, y la velocidad del viento en la parte continental, aquí no muestran la parte continental, pero aquí no hay mucha diferencia. Aquí no hay mucha diferencia en cuanto a viento. Si pongo un parque aquí o lo pongo aquí muy cerca a la costa, pero que me cuesta 2 veces más. Así que yo creo que es un poco difícil. Es un poco difícil siempre y cuando aquí haya espacio, ¿no? Digamos, en Europa, esta tecnología ha tenido hay más de 200 gigavatios instalados porque son países densamente poblados y no hay dónde construir, parques donde construir. Son países densamente poblados y por eso es la necesidad de irse al mar. Pero si los vientos son aquí muy similares y esto aquí me cuesta 2, 3 veces más, yo lo veo un poco difícil. Yo voy a dejar hasta allí. Aquí, bueno, son 2 diapositivas de lo que son varios escenarios que son definidos de escenario alto, un escenario bajo, que es básicamente cómo se espera que evolucione la energía eólica, pero básicamente quería traer esta hoja de ruta para despertar, digamos, ese interés y que ya ustedes le den una mirada al, 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 al documento. Bueno, en resumen, bueno, la energía, lo que es la industria eólica offshore es una industria que ha dado pasos agigantados en los últimos 40 años. Lo que se espera en los próximos años es que haya una revolución en cuanto a la forma en conectar los parques para reducir los costos, utilizando más o reciclando tecnologías del pasado como los rectificadores de Dios y pasando a conceptos multiterminal. Este concepto de los energy hubs, donde construyo islas artificiales y tengo ese conglomerado de generación y luego lo reparto a diferentes puntos. Digamos que la tendencia en el mediano y en el largo plazo. Hay muchas empresas, sobre todo empresas, por ejemplo, del sector de oil and gas, que tienen mucha experiencia con ese tema de las plataformas de exploración marítimas, que eso son muy, muy estables y que están haciendo esa transición de construir plataformas para la exploración de petróleo a construir plataformas flotantes para parques eólicos. Y eso parece que los precios se ajustan y que van a empezar a reducir a lo largo del tiempo. Y desde mi punto de vista, es una opinión personal, yo creo que la generación eólica offshore en Colombia puede pasar, pero es bastante complicado porque Colombia no es un país densamente poblado.
pueden haber. Bueno, definitivamente en la Guajira hay comunidades, sus derechos y demás, pero hay espacio, y las personas, bueno, prácticamente aquí como historia patria, cuando se construyó el primer parque eólico continental en Dinamarca, la propiedad era 50% cooperativa, o sea, básicamente eran 50% de los campesinos daneses, bueno, esos son campesinos de clase media alta, pero básicamente como se construyó en terrenos que eran agrícolas, los campesinos o esas personas dedicadas al agro, construyeron una cooperativa que puso el 50% de los recursos y otro 50% fue el operador de red. Y así nadie se enoja si le pones una turbina frente a la casa, ¿no? Las personas, digamos, que se oponen a ese tipo de proyectos y no ven beneficio. Pero cuando se trabaja, cuando se incluye a la comunidad en la parte económica, digamos que el tema de poner una turbina a 1 kilómetro enfrente de la casa se empieza a solucionar. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a los que aguantaron hasta el final. Y nos quedan unos cuantos minutos para pasar una sesión de comentarios, preguntas y conversar un poco. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla y bueno, quedo aquí pendiente para, para sus preguntas y comentarios. No, pues yo opino que estuvo muy interesante la charla, la verdad, muchísimas gracias. Estuvo bastante interesante y creo que estuvo bien explicado. Eran muchos conceptos, claro, pero creo que se entendió la mayoría, la verdad. Vale, muchas gracias, Jonathan. Esa era la idea igual. Si en algún momento alguno quiere discutir un poquito más a profundidad, pues no, me Lina escriben también un nos email. comenta por el chat que es una información muy valiosa, excelente charla y pues se agradece. Quien quiera participar, que le haya quedado alguna duda y quiera de pronto escuchar a Eduardo, lo invito a que prenda el micrófono, también la puede dejar si quiere, si lo desea así en el chat y la leemos. Bueno, por acá dice Juan Sebastián Gutiérrez, ¿qué opinión tienes? ING, a ingeniero. Manuel, acerca de la seguridad en cuestión de navegación y la ruta de estas plataformas. Me imagino que esto es en cuanto a la navegación de las rutas marítimas, ¿no? Eso se tiene, si ustedes se dan una miradita a los mapas que hay dentro de la hoja de ruta que diseñó el ministerio, ahí se tiene en cuenta cuáles son las rutas que utilizan las embarcaciones, y eso se tiene en cuenta, por ejemplo, si en el caso alemán, estos espacios que hay aquí en blanco, porque no se construyen parques eólicos en todo lugar. Es por eso, es porque aquí se consideran las rutas, cuáles son las rutas que utilizan los barcos para el tránsito, de manera, digamos, que no haya ningún inconveniente o seguridad para la navegación. Lina también dice, ¿sabes de otros vectores en desarrollo aparte del hidrógeno verde? Digo, para almacenar los excedentes. Para almacenar los excedentes, bueno, el tema de las baterías, eh, pero la verdad todos los esfuerzos están puestos en este momento en el tema del hidrógeno, eh, por lo que te decía, porque se pueden ajustar todas estas turbinas de gas que las hay en todo el mundo, se pueden ajustar para que funcionen con hidrógeno, pues otro gas, solamente que el hidrógeno, la densidad energética del hidrógeno es alrededor de 3 veces menor que la del gas, por lo que necesita más espacio para almacenar la misma cantidad de energía. Pero si todo este tema de compresión y demás se hace con esa energía residual de los parques eólicos, realmente eso no significa un costo adicional. Yo que conozca, no hay otro eje de desarrollo y todos los esfuerzos están puestos en ese tema de hidrógeno por el momento. Bueno, David
Ruiz dice, entonces los parques eólicos sobre el mar para capturar así las corrientes en la atmósfera y lograr así más eficiencia. Yo me imagino que el David pregunta sobre la tecnología que utiliza las mareas. Me imagino o las mareas, bien sea, o las corrientes. Pero para responderse esta pregunta, todo se resuelve. Al final, todo es un tema económico. Y si no hay mercado para una tecnología y si no hay producción en serie de esa tecnología resulta siendo muy costosa y no puede competir con las demás. Los ingenieros mecánicos han sido realmente creativos y hay un montón de desarrollos para utilizar las corrientes y las mareas en la generación de electricidad. Pero la pregunta es esa, hay un par de proyectos grandes en Francia y en Rusia, pero básicamente no hay un mercado para eso. No se puede tener, digamos, una empresa que viva de eso, porque por el momento no pueden competir con las otras tecnologías en términos de costo. Y básicamente lo que te decía, si no hay mercado, todo al final es un tema de mercado. Si no hay un mercado donde yo pueda vender, si no puedo producir en serie, al final no puedo competir y eso es lo que pasa, digamos, con esas tecnologías. Nos dejaron también un mensaje por Facebook. El señor Jorge Botero Yandi dice, pensando en la crisis energética que está viviendo Europa, ¿qué tan certero sería depender de la generación eléctrica que dependa de este tipo de parques eólicos? Digamos, bueno, ahorita con el tema del conflicto en Ucrania y todo este tema de ese proyecto Nord Stream 2, que básicamente era el suministro de gas, ahora sí que hay que acelerar el tema de la transición energética, porque, como les decía, el hidrógeno se puede combinar con el gas natural, lo cual reduciría, digamos, esa dependencia de importación de gas de otros lugares. Y ese desarrollo que está haciendo Siemens, que planea que para 2030 sus turbinas de gas puedan funcionar al 100% con hidrógeno, también, digamos, reemplazaría en gran parte esa demanda que tiene Alemania o que tienen los países europeos de gas, bueno, ruso, para ponerle nombre, ¿no? Y básicamente la infraestructura ya está. Básicamente las centrales de generación que funcionan con gas ya tienen la infraestructura para llevar el gas hasta allá y esa misma infraestructura se puede utilizar para llevar el hidrógeno. Realmente, sí, la apuesta grande que están haciendo todos los países en Europa es hacer la energía eólica, porque bueno, estas energías no son 100% limpias, pero si uno compara la huella de carbono de la generación eólica es mucho menos que la de la generación solar también. Y como les decía, son países también densamente poblados, así que esa competencia entre la seguridad alimentaria y la producción energética no se tiene si me llevo esos parques eólicos al mar, ¿no? Ok, tenemos otra pregunta, esta vez de Dana. Dice, ¿qué tipo de técnicas se están usando para mantener la estabilidad en la red de distribución respecto a los armónicos? ¿Es variable el uso de transformadores de estado sólido en la generación eólica? Lo digo debido a la alta penetración creciente. Dana, ahí sí te voy a decir que me corchaste porque como viste, pues en toda la presentación yo le fue de alto de la red de transmisión, digamos que es el área en la que yo trabajo, en la planeación y operación de redes de transmisión, y en el área de distribución no es muy fuerte, y los parques eólicos, bueno, si hay turbinas pequeñas que se conecten a la red de distribución, normalmente los parques eólicos se conectan a la red de transmisión. ¿No? Hay algunas aplicaciones, pero digamos que la red de distribución y energías renovables está ligada con lo que son la generación solar. Digamos que básicamente la red de distribución, el de baja tensión, le pertenece, digamos así en términos de energías renovables, a los sistemas solares y ya la generación eólica casi siempre se conecta a la red de transmisión. Voy a de todos modos copiarme tu pregunta y luego trato yo de
lastimosamente esa pregunta no te la puedo responder en términos de armónicos en la red de distribución. Bueno, no sé si hay de pronto alguna otra inquietud. Manuel, aló. Sí. Sí. Manuel, una pregunta con los centros de control que tenemos actualmente. ¿Crees que hablo en cuanto a Colombia, sí, es suficiente para poder hacer el monitoreo, la operación de estos parques o necesitamos más? ¿Necesitamos modernizarnos o cómo lo ves? Mira, yo lo veo bien. Yo he estado aquí en algunos centros de control y yo he visto algunas fotos del centro de control de Celsia y yo puedo decir que el centro de control de Celsia es mucho más moderno que muchos centros de control de operadores de la red de las redes regionales aquí en Alemania. Yo creo que estamos bien en ese sentido. Y, por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando también en unos proyectos en términos de centros de control y hablando ahorita así de las redes de distribución, lo que va a pasar es que, bueno, las redes de distribución siempre se habían considerado como un elemento pasivo del sistema, ¿no? Eso que simplemente consumían, pero la red de distribución ahora es un elemento activo del sistema, consume y genera, por lo cual ahora o en el futuro, en la medida en que básicamente van a ser instalaciones solares, aumenten el sistema de distribución, el sistema de distribución va a tener un impacto en la estabilidad del sistema de potencia. Y hasta ahora, digamos, el encargado básicamente de garantizar la estabilidad del sistema de transmisión era el operador de la red de transmisión. En el caso colombiano creo que es XM. Ese es era el encargado de garantizar la estabilidad del sistema de transmisión y los operadores regionales, digamos, Celsia, se encargaban de la parte de distribución bajo esa premisa de que la distribución era pasiva, pero lo que va a pasar en un futuro es que la distribución va a tener realmente un impacto sobre lo que es la estabilidad del sistema de transmisión, por lo que el operador del sistema de red de transmisión va a tener que tener acceso al centro de control del operador regional. Básicamente, pues la red tiene como varios estados, dependiendo de la condición, normal, alerta, emergencia, y creo que blackout es el otro. Y, por ejemplo, acá hay un sistema de semáforos, que si ya se está en emergencia, básicamente cuando todo está normal, bueno, cada quien es responsable de su área. Si estamos en alerta, el operador del sistema de transmisión llama al regional, le dice, ajustame ese parámetro y otro, pero si estamos ya en emergencia, entonces el operador del sistema de transmisión básicamente toma control directamente sobre los activos del regional para, digamos, estabilizar el sistema y tomar control, digamos, sobre los activos del operador de red regional va a significar tomar control sobre la generación distribuida que es responsabilidad de su operador regional, y eso va a significar, digamos, que el operador del sistema de transmisión pueda conectar o desconectar, digamos, pequeñas centrales de generación solar, si lo requiere. Y esto, digamos, va a ser importante cuando, digamos, para lo que es la restauración del sistema, digamos, si hay un blackout en el sistema y voy a restablecer mi sistema desde cero, digamos, el, el operador del sistema de transmisión puede, digamos, decir, voy a conectar primero estos pequeños generadores descentralizados, y en el proyecto que nosotros trabajamos lo hacemos por el código postal. Bueno, en Colombia también hay código postal que uno nunca lo utiliza para nada, pero básicamente yo puedo organizar mi generación distribuida según el código postal,
y luego el operador manda una señal y dice desconectar todos los generadores distribuidos que están en este código postal y ya más o menos uno sabe cuánta potencia es eso. Y eso es lo que se conoce como un Flächenkraftwerk, que eso es una planta de generación virtual, creo que es como o gestión de la demanda, básicamente va en ese sentido. Y básicamente es agrupar la generación distribuida en el sistema de transmisión de acuerdo al código postal, sabes más o menos cuánta generación hay allí y empiezas a jugar con eso. Listo. Manuel, muchas gracias, hombre. No, gracias a todos ustedes por aguantar hasta el final, por las preguntas. Y bueno, como les decía, yo quedo abierto siempre para ahondar en alguno de los temas. Si alguien tiene interés, me escriben por ahí un email. Y yo con mucho gusto sacamos una cita, una media hora. Y bueno, esto es lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona. Así que eso es como para mí ir a jugar fútbol los domingos, ¿no? Bueno, por ahí veo que el profesor Jorge Quintero Calvache, yo no creo que hayan dos Jorge Eliezer Quintero Calvache, entonces quiero también mandarle un saludo al profesor y de pronto para los más jóvenes, si a mí algo no me gustaba en la universidad era la electrónica de potencia y la programación. Era, digamos que no eran mis áreas y que terminé haciendo y lo que me realmente terminó gustando y que me terminó sirviendo para empezar en ese tema fue los cursos de programación y electrónica de potencia, uno de esos que me dio el profesor Quintero. Así que bueno, nada, aquí darles mis agradecimientos. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por acompañarnos y a todos ustedes por la asistencia y el interés. Les recordamos además que el próximo miércoles vamos a tener otra charla muy interesante. Esta va a ser a las 5 de la tarde y el tema va a ser sistemas de generación solar aislados con el ingeniero Sebastián Giraldo. Y bueno, muchas gracias a todos por participar de verdad y los esperamos entonces dentro de 8 días y todos los miércoles.